Buenos días. La prótesis de pene es un tratamiento desconocido, pero muy eficaz y permanente para el tratamiento de la disfunción eréctil en los pacientes que ya probaron otros tratamientos y no pudieron solucionar su problema. En este video te comento todo sobre la prótesis de pene. La prótesis de penes son unos dispositivos que se implantan adentro del cuerpo cavernoso del pene con el objetivo de reemplazar esta erección que no era del todo adecuada que tenía previo al tratamiento. Estos dispositivos pueden ser maleables o pueden ser inflables. En cualquiera de los casos dan la opción de solucionar el problema de manera permanente y muy eficaz. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las indicaciones para ser elegible para colocar una prótesis de pene. El primer caso importante que vamos a tener son pacientes que poseen una disfunción eréctil severa. En estos casos, el paciente no tiene erecciones matutinas, nunca puede lograr una erección, a veces ni siquiera una erección que no sea potente, es una erección blanda. Tampoco responden a tratamientos típicos como son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o incluso ni siquiera pueden responder a inyecciones intracavernosas de papaverina, fentolamina y prostaglandina. Estos casos, por supuesto, consideramos que es una disfunción eréctil severa. Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, a su vez, pueden tener diabetes, pueden ser hipertensos o pueden ser cardiópatas. Por lo tanto, a veces tampoco pueden acceder o tampoco es tan indicado, porque está contraindicado, mejor dicho, estas medicaciones que pueden llegar a ser cardiotóxicas. Entonces, en este caso podría estar indicado una prótesis de pene. Otro caso puede ser la disfunción eréctil de causa neurógena, que son habitualmente pacientes que se han sometido a cirugías generalmente oncológicas, pelvianas, como pueden ser, por ejemplo, pacientes que tuvieron cáncer de próstata y fueron operados o algún tumor también de recto. También tenemos los casos de la enfermedad de la Peyronie, que esta es una enfermedad que en una parte del cuerpo cavernoso de la albuginia se empieza a producir una dureza, que en realidad es un acúmulo de fibrina, o sea, es una fibrosis, como una cicatriz, la cual se va retrayendo y en la erección encontramos una curvatura que puede ser hacia diferentes lados. Pero a veces estos pacientes vienen o les genera este problema una disfunción eréctil. Entonces, en este caso, es conveniente la colocación de una prótesis de pene, ya que solucionaría tanto la curvatura como el problema de erección. También tenemos algunos casos, como por ejemplo los pacientes que tienen un priapismo. El priapismo es una erección prolongada en el tiempo que lo puede causar algún medicamento que se haya inyectado, como por ejemplo la papaverina, la fentolamina, con inyecciones intracavernosas, o pueden ser directamente generadas por nada, o sea, generar espontáneamente un priapismo. Algunas medicaciones también psiquiátricas lo pueden generar, y esto es una erección prolongada en el tiempo, con dolor, que a la larga, si no lo tratamos, esto puede producir una fibrosis que reemplaza todo el cuerpo cavernoso por un tejido cicatrizal. Esto lo que hace luego, posteriormente, con el pasar de los meses, se retrae esta fibrosis y directamente el paciente queda sin erección y queda con la atrofia del pene. En estos casos, hoy en día, se aconseja la colocación de una prótesis de manera temprana para, primero, solucionar el problema de la erección que lo va a tener en el futuro y también no dejar, de manera de expansor, no dejar que se retraiga el pene, y de esta manera nosotros preservamos la función del pene, en este caso. Luego, que esta es la causa donde más tenemos que hacer hincapié en la evaluación y en la profilaxis preoperatoria, son los casos de disfunción eréctil de origen psicógeno. En la gran mayoría de los casos, estos pacientes se van a beneficiar con tratamiento psicológico, cognitivo-conductual o incluso con alguna medicación pueden salir adelante en su problema de disfunción eréctil. Un porcentaje muy bajo de estos pacientes no responden a nada, pasan de psicólogo en psicólogo, medicación y nunca pueden solucionar su problema, pasan años no pudiendo tener una vida sexual plena. En estos casos, y siempre y cuando comentemos bien que es un procedimiento definitivo, que luego volver atrás
puede causar problemas, podríamos indicar la prótesis en casos muy seleccionados. Al acceder al tratamiento de la prótesis peniana, tenemos que saber las ventajas y las desventajas que este tratamiento nos ofrece. Las ventajas principales que vamos a encontrar es que esto ofrece al paciente una solución definitiva de su problema. Es decir, estos pacientes que venían haciendo tratamientos múltiples y no podían tener un buen resultado, este tratamiento va a dar la solución definitiva para que el paciente pueda tener una buena penetración de manera definitiva, valga la redundancia. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas o son polimedicados y en el caso que el paciente acceda a este tratamiento no va a tener más necesidad de tomar medicación para la erección ni tampoco inyectarse. Por lo tanto, se deshace de la medicación relacionada a la disfunción eréctil. Y esto le genera una comodidad también al paciente, se olvida de ese problema. Y por otro lado, según las estadísticas mundiales, la satisfacción que ofrece este método ronda el 85%, o sea, es de las más altas que existe en los diferentes tipos de tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento elegible y muy eficaz para el tratamiento de la disfunción eréctil. Tenemos que tener en cuenta que básicamente nosotros, para elegir, una vez que nos indican este tratamiento, tenemos dos tipos de prótesis que podemos elegir. Una son las maleables y las otras son las hidráulicas o inflables. La maleable es una prótesis que son básicamente de un componente, es un cilindro que tiene un alma metálica, que son de diferentes tipos de aleaciones, recubierta por un material blando, que suele ser de silicona, y depende del modelo, en algunos casos viene con una cubierta externa que absorbe antibióticos. O sea que antes de la implantación, nosotros lo que vamos a hacer es los vamos a sumergir en una solución de antibióticos. Esto va a absorber el antibiótico y esto va a disminuir la probabilidad de infección. Esta prótesis, por supuesto, el paciente lo que hace es cambiarla de posición para poder hacer uso de la prótesis y luego, cuando ya no esté en el acto sexual, la va a colocar hacia abajo y se va a esconder para que la prenda no note nada. Las ventajas y las desventajas de esta prótesis va a ser principalmente que es muy fácil de colocar, es decir, es una prótesis que hay que implantar un solo componente, por lo tanto la dificultad técnica de la colocación va a ser muy baja. También vamos a tener que tienen menor cantidad de complicaciones justamente por esto, porque tienen un solo componente, y en pacientes que son un poco añosos o tienen alguna dificultad manual es más simple de manipular. Desde el punto de vista de las desventajas, lo que va a tener es que más que todo la parte estética, es decir, el paciente, si bien va a quedar bien, no se le va a notar, incluso la pareja no va a notar que tiene una prótesis si es que no le dice, sí no va a tener un movimiento natural en el caso de que no esté haciendo uso de la misma y va a quedar en un estado de semierección hacia abajo. Eso serían las desventajas. Con respecto a lo que son las prótesis hidráulicas, básicamente estas prótesis pueden tener 3 o 2 componentes. En Argentina puntualmente la de 2 componentes no se consigue más, por lo tanto la única que podemos acceder son las de 3 componentes y están compuestas por 2 cilindros que son como 2 bolsitas que van adentro de los cuerpos cavernosos, que se llenan de líquido y se vacían. Luego va a tener un reservorio de líquidos que va a estar al lado, que va a estar se va a implantar en la región pelviana, y luego una bombita, que es lo que va a manipular el paciente, que va a estar a nivel del escroto. Básicamente esta bombita lo que hace es, cuando uno bombea, pasa el líquido del reservorio a los cilindros, esto produce la erección, y cuando tocamos otro sector de la bombita, este líquido pasa de los cilindros al reservorio. Entonces, desde el vamos a tener en cuenta que esta erección va a ser mucho más parecida a la fisiológica, y esto es una de las ventajas que ofrece esta prótesis. También la mayor movilidad que va a tener el paciente en relación a los estados de esta prótesis, y la mayor libertad de producir la erección y la detumescencia en el caso que lo necesite. Las desventajas que tienen esta prótesis, primero es que la técnica es mucho más compleja porque hay que implantar 3 componentes, por lo tanto queda reservado para los médicos que están adiestrados en esta técnica. Puede tener, por lo tanto, mayor complicaciones porque cada una de estas 3 componentes puede, por ejemplo, infectarse, y
también pueden tener mayor probabilidad de fallas técnicas. Sin embargo, las casas donde producen estas prótesis nos dan una garantía de por vida que si falla algún componente, la empresa le da una nueva y se puede implantar nuevamente. O sea que en ese sentido tampoco habría problema. Sí, la desventaja también, y hablando un poco del costo, la prótesis inflable es bastante más costosa que las prótesis maleables. Entonces también eso sería una desventaja. Es muy importante que al indicar la prótesis peniana, el médico haga la evaluación preoperatoria de cada paciente. Hay que individualizar primero la causa de disfunción eréctil para poder adaptar nuestro tratamiento de manera más adecuada. Como dijimos anteriormente, puede ser de causa neurógena, vascular, puede ser psicológica, puede tener un priapismo o un peyronie, puede tener o mezclas de todos estos tipos de causas. Principal atención tenemos que poner en las personas o los pacientes que son diabéticos. En este caso, no es una contraindicación colocar la prótesis en diabéticos, debido a que principalmente los diabéticos son pacientes que normalmente se colocan prótesis, pero sí lo que vamos a necesitar es que este paciente esté bien controlado desde el punto de vista de la glicemia y debemos pedir una hemoglobina glicosilada, que es lo que nos indica cómo ha sido tratado o cómo estuvo controlado este paciente a lo largo del tiempo. Es muy importante que esta hemoglobina glicosilada esté dentro de los valores adecuados. También tenemos que tener una charla extensa, si es necesario, para que el paciente entienda y acote sus expectativas a la prótesis o a este tratamiento. Por ejemplo, la prótesis no aumenta el tamaño del pene. La prótesis, lo que puede pasar también es que el pene quede un poco más fino en relación a lo que era previo cuando tenía una buena erección. Tenemos que tener en cuenta que la prótesis de pene, nosotros actuamos sobre los cuerpos cavernosos, que por lo tanto nosotros emplazamos las prótesis, cualquiera que sea, dentro de los cuerpos cavernosos y la erección la damos en los cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso, que es otra estructura separada de los cuerpos cavernosos, es lo que forma, por ejemplo, el glande, que está en forma de gorrito arriba de los cuerpos cavernosos. El glande, también llamado la cabeza del pene, ¿no? En esto nosotros no tenemos actuación, por lo tanto, si el paciente tiene una disfunción eréctil extremadamente severa, que ni siquiera puede tener erección a nivel del glande, vamos a tener que el paciente va a tener una erección del cuerpo cavernoso y el glande no, por lo tanto el glande puede caer un poco y dar el efecto de lo que se llama glande hipermóvil o efecto Concorde, como eran los aviones que se construían anteriormente. O sea que este glande puede quedar un poco hacia abajo. Nosotros lo que siempre le aconsejamos al paciente en el postoperatorio es que las relaciones sexuales que tengan en cuenta que puede tener relación sexual sin excitación. Pero sin embargo, es importante que el paciente intente tener excitación para tener una erección, aunque sea del glande, y que el glande se coloque en una posición normal y de paso también cubra la prótesis para que no se lastimen los cuerpos cavernosos. También tenemos que tener en cuenta que la erección, si bien el paciente va a sentir la misma sensación, va a eyacular igual y va a tener la misma experiencia en relación a lo que es el acto sexual, sí tenemos que avisarle al paciente que va a tener que adaptarse a la prótesis, porque por supuesto no es lo mismo tener una erección natural que una erección con una prótesis. Entonces, desde el punto de vista psicológico incluso, va a tener que adaptarse a la nueva forma de erección. Es importante que todo esto el paciente lo sepa para que no tenga sorpresas en el postoperatorio. El acto quirúrgico empieza con los estudios preoperatorios, que básicamente en pacientes relativamente normales va a constar de un laboratorio preoperatorio, un electrocardiograma con una evaluación cardiovascular. Luego la cirugía, por supuesto, se va a hacer, va a durar aproximadamente una hora, de 45 minutos a 1 hora y media. A veces las prótesis inflables, que son un poquito más complejas, pueden demorar un poquito más, 1 hora y media, 2 horas como mucho. El tiempo de internación generalmente, si bien muchos los hacen ambulatorios, nosotros aconsejamos dejar un día internado. El paciente va a quedar con sonda para que no requiera movilidad para ir a orinar. Luego al día el paciente se va de alta, por supuesto, sin sonda. Va a tener un tiempito que hacer reposo, que eso puede ser de 3 a 5 días, dependiendo
dependiendo la evolución. Por supuesto vamos a hacer tratamiento del dolor y vamos a dar un antibiótico profiláctico por unos días. Y el paciente va a poder hacer uso, o sea, va a poder tener relaciones sexuales recién al mes y medio que se va a dar el alta. Por lo tanto, y en forma de conclusión, tenemos que decir que la prótesis de pene es un tratamiento, si bien desconocido por la gran mayoría de los hombres, es muy eficaz y da una solución permanente a estos pacientes, siempre y cuando evaluemos bien el paciente que sea elegible para este procedimiento y hagamos un acotamiento de las perspectivas de resultado que tiene el paciente. En este caso, estos tratamientos van a ser muy adecuados y pueden ayudar a muchos pacientes con esta problemática. Hasta acá te comenté todo sobre las prótesis de pene. Nos vemos en el próximo video.